Vagué por México, corrí por todas sus costas, sus altos acantilados incendiados por un perpetuo relámpago fosfórico. México, el último de los países mágicos, mágico de antigüedad y de historia, mágico de cultura y geografía. Valles abruptos atajados por inmensas paredes de roca, de cuando en cuando colinas elevadas recortadas al ras como por un cuchillo, inmensas selvas tropicales, fervientes de madera y de serpientes, de pájaros y de leyendas. En aquel vasto territorio habitado hasta sus últimos confines por la lucha del hombre en el tiempo, en sus grandes espacios, encontré que éramos, Chile y México, los países antípodas de América. En el corazón largo y angosto del sur del mundo, entre cordilleras imponentes y océanos infinitos, nació Chile. Un país que ha cultivado una literatura que canta, resiste y sueña. En sus letras habita el eco de siglos. Voces que no solo hablan de una nación, sino de un continente marcado por heridas comunes y esperanzas compartidas. La literatura chilena ha resonado más allá de sus fronteras, convirtiéndose en una de las piedras angulares del imaginario latinoamericano. Actualmente Chile tiene 18 millones de habitantes, es un país pequeño si lo comparamos con la población de la Ciudad de México o de México en general, pero es un país que ha influido bastante en la literatura del continente. Creo que esto tiene que ver con la larga tradición en Chile, que es una tradición oral que viene desde el pueblo mapuche. El pueblo mapuche otorga un sustento espiritual, cultural muy importante en Chile. Es un pueblo que se dedica a trabajar el alma, la trascendencia del ser humano, donde la palabra es muy importante, sobre todo la palabra poética. No es casual que se le conozca como el país de los poetas. Gabriela Mistral fue la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. 2 décadas después, Pablo Neruda, con su voz torrencial y política, recibió el mismo galardón, reafirmando que en Chile la poesía no era un lujo, sino una necesidad vital. Pero no estaban solos. Vicente Huidobro reinventó el lenguaje con su creacionismo. Nicanor Parra desarmó la solemnidad con su antipoesía y Gonzalo Rojas exploró la existencia con intensidad lírica y filosófica. La conexión con México yo creo que ha sido de siempre. En todo caso, eso se ha visto en los escritores por la cercanía física incluso de amistades, ¿no? Por ejemplo, Donoso con Carlos Fuentes, que fueron grandes amigos. Simplemente en Chile la poesía de Gabriela Mistral, también relacionada con México, de Pablo Neruda, que tiene incluso un libro sobre México, México florido y espinudo, de un Raúl Zurita que es nuestro contemporáneo. Bueno, pues ellos tres son toda una literatura, son todo un universo.
En la narrativa, las voces han sido igual de potentes. Isabel Allende, una de las autoras más leídas del mundo hispano, ha tejido con maestría historias de mujeres, familias y fantasmas en un universo donde lo real y lo mágico conviven. En 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile, consagrando su aporte a las letras del país. Mucho antes, María Luisa Bombal abrió las puertas de una narrativa femenina, introspectiva y profundamente simbólica. Y más tarde, José Donoso, figura del boom latinoamericano, y Roberto Bolaño, con su visión cruda y posmoderna de la literatura y la historia, confirmaron que las letras chilenas siguen reinventándose. Roberto Bolaño fue un escritor que se convirtió de pronto en un mito, en una potencia de lectores, que al mismo tiempo era un autor de culto, que todo el mundo hablaba de él. No hay ningún otro escritor que haya retratado a la Ciudad de México en la época en la que él lo retrató como él. Entonces, bueno, ya, con esa aportación le quedamos a deber, ¿no? Creo que hay una influencia muy importante, una mezcla y diálogo importante entre la literatura mexicana, la chilena y la latinoamericana, porque compartimos pues buena parte del contexto histórico, ¿no? Somos países con historias de colonización, somos países en contextos de violencia. Como sabemos, Chile atravesó una dictadura bastante larga entre 1973 y 1990. Para las generaciones que nacimos y crecimos en dictadura, la poesía fue un mecanismo de lucha por los derechos humanos y por la liberación de nuestro pueblo. La historia chilena, sobre todo a partir de la dictadura de Pinochet, nos lleva naturalmente al despojo. Y creo que la conciencia nutricia del paisaje, la conciencia de las voces que habitan y hablan en ese paisaje, son actos no solo de justicia poética, sino de justicia humana. Raúl Zurita, en su poesía, es la huella de todo el dolor que causó el golpe militar, que también ahora se sabe que acabó con la vida de Neruda. Ahí está toda una revelación del golpe, pero no desde el punto de vista de los hechos políticos que puedes leer en los periódicos, sino en el ser, en la destrucción de la intimidad. Yo creo que es un poeta que ha influido a quienes escribimos poesía en este momento en México. Es una obra que además sigue creciendo. Fueron las mujeres feministas las organizadas para atacar de manera muy clara el sentido, el orden de las cosas que trató de imponer la dictadura militar. Recordemos que desde 1973 en adelante hubo censura para los escritores. Tenemos varias detenidos, desaparecidos escritores, y muchos de nuestros autores también sufrieron la prisión política, el exilio, la clandestinidad. Muchas mujeres estaban escribiendo en diferentes contextos, ¿no? En la clandestinidad, en el exilio, por supuesto que es una de las literaturas que más se conoce, ¿no? Esta escritura de exilio, pero también estaban escribiendo dentro de Chile, en el contexto de la dictadura pinochetista, escondidas, hay registros de escritura en las cárceles. Y en el caso de la escritura de las mujeres, pues es en los poemas donde empiezan a hablar de la violencia política de género que vivieron. Empiezan a hablar de un concepto que después va a ser muy analizado, que es la violación, ¿no? O la violencia sexual. Y hay muchas otras poetas, como Bárbara Delano, por ejemplo, que ella estuvo exiliada en México, estuvo aquí también en la Facultad de Ciencias Políticas, y ella escribió un poemario que se llama México-Santiago, donde intentaba hacer ese cruce de lo que significaba estar exiliada y al mismo tiempo estar muy presente, ¿no? Como esta idea de estar entre dos países. Y por supuesto también muchas de estas mujeres, muchas de estas poetas estuvieron exiliadas en México y tuvieron contacto con los movimientos feministas en México, con las pedagogas feministas en México, y pues eso también lo llevaron a su regreso en los 80 a Chile, y eso también implicó pues crear nuevas formas de poesía, ¿no? Para mí esta generación es como el antecedente de la poesía feminista que escribimos ahora desde México y desde otras geografías.
Y en el caso, por ejemplo, de estas poetas que escribieron en dictadura, pues Gabriela Mistral era como su gran ancestra, la recuperaron un montón. Entonces estas escritoras de lo que escribieron en dictadura, pues recuperaban a Gabriela Mistral y además la disputaban, ¿no? Porque la dictadura pinochetista, Pinochet estaba intentando poner una Gabriela Mistral como ascética, ¿no? Como convertirla en la madre de Chile, como en esta figura materna sacra, y las escritoras chilenas estaban disputando y sacando a la luz pues la transgresión de Gabriela Mistral, ¿no? Que era una poeta lesbiana, etcétera, etcétera. Se trata del deber que tenemos los llamados intelectuales y artistas con respecto a los necesitados, en la conmovedora extensión humana de esta palabra. Los niños, los pobres, los desvalidos, los infelices, los heridos por la pasión o la injusticia, los derrotados y vencidos de este mundo. Independiente, visionaria y profundamente comprometida con la justicia social, la educación y los derechos humanos, Lucila Godoy, mejor conocida como Gabriela Mistral, escribió mucho más que poesía. Recorrió pueblos, conversó con maestros rurales, fundó bibliotecas y diseñó materiales que enseñaban a leer, pero también a imaginar. Siempre defendió con pasión una educación para todos, sin distinción de género ni clase, porque el conocimiento no debía ser un privilegio, sino una forma de libertad compartida. Es una mujer que venía del norte de Chile, del norte chico, de una región que no era de una gran riqueza en esa época. Ella misma provenía de una familia modesta, se formó sola, fue una gran autodidacta. Sin embargo, desde muy temprano tuvo muy buena intuición respecto de cómo moverse para salir de un entorno que en cierta manera también la oprimía. Y empezó a escribir en los periódicos, empezó a escribir muchas cartas, a buscar relaciones que su propio origen social de Gabriela no le había otorgado, porque no era una mujer de élite o de fortuna. Sin embargo, ella se supo mover muy bien y estableció muy buenos contactos con el mundo cultural, literario y también con algunas figuras políticas muy importantes. Gabriela Mistral nace en 1889, llega a México en 1922 cuando tiene 33 años de edad y es una mujer que nunca ha publicado cuando llega a México. Un país que está en una revolución cultural, política, económica, y ella lo señala claramente en sus cartas que el impacto es muy fuerte, porque ve por primera vez en su vida la repartición de la tierra y el pan, dice, y eso jamás se olvida. Los 21 meses que estuvo en México fueron un respiro después del agotamiento vivido en Chile, donde la precariedad y el exceso de trabajo habían limitado sus horizontes. Un mes antes de su llegada, el presidente Álvaro Obregón autorizó a la SEP un gasto de 2,000 pesos para su alojamiento y atenciones. Además, le fue asignado un sueldo diario de 25 pesos, incluso más alto que el de Diego Rivera, quien recibía 20 pesos diarios como jefe del Departamento de Oficios Plásticos en 1923. Mistral fue invitada por la Secretaría de Educación Pública para escribir libros específicamente, pero también cuando llega a la ciudad se inaugura la Escuela Hogar Gabriela Mistral y participa de la política contingente del país. Desde 1916 está manteniendo correspondencia con Amado Nervo y con otros escritores importantes de México, hasta que en 1920-21 se acerca al rector de nuestra universidad, José Vasconcelos, que en ese momento está publicando la revista El Maestro. Y en ese contexto se conocen y comienzan a trabajar. Cuando llega a la ciudad es recibida por niños en Chapultepec, le hacen un festival, se viene en tren desde Veracruz, va recibiendo visitas, va dando entrevistas. La verdad es que fue una llegada bastante bonita, con muchos homenajes y con mucha emoción. De alguna manera, en el terreno de la dupla Gabriela Mistral, José Vasconcelos, lo que hay es una amistad, es una enorme colaboración. José Vasconcelos sabe, además del inmenso capital social, político y literario de Gabriela Mistral, y no es en balde, por supuesto, esta invitación. Ya era una antorcha, era
llama de libertad y era una llama de nueva conciencia de lo latinoamericano y de lo universal. Gabriela Mistral es un caso increíble y maravilloso. Ella era una latinoamericanista convencida. Lo descubrimos a través de su poesía, por ejemplo, donde habla de los distintos paisajes latinoamericanos, de las danzas, de la religiosidad latinoamericana, también de la vida de los campesinos, también de la miseria latinoamericana. Y por cierto, ahí también abreva su sueño de una América Latina socialmente más justa de lo que ella vio. Gabriela también escribió recados, escribió prosas, donde lo latinoamericano es una constante. Cuando Gabriela Mistral está en México en 1922 y comienza a planear su libro de lecturas para mujeres, envía invitaciones a varios escritores para recibir sus textos. Uno de los 5 escritores chilenos contactados por Gabriela Mistral es Pablo Neruda. La coincidencia más grande es que ambos escritores eligen un seudónimo, ambos escritores pertenecen a la clase obrera y trabajadora chilena, ambos escritores están muy participativos en política, aunque Gabriela Mistral no milita en ningún partido político y Neruda sí es un militante activo del Partido Comunista de Chile. La preocupación por la infancia y por la educación son dos constantes en el pensamiento y en la obra de Gabriela Mistral. Sabía ella muy bien que la educación era una palanca tremenda de progreso social, pero también de progreso cultural. Gabriela Mistral tuvo mucho trabajo con poblaciones indígenas, iba y venía de un lado a otro, de una comunidad a otra, siempre en búsqueda de poder hacer su trabajo también con las comunidades a favor de una responsabilidad educativa del Estado. Se convirtió en una figura clave en las campañas de alfabetización y promoción de la lectura. Con una voz firme pero afectuosa, hablaba directamente a las madres y padres, invitándolos a confiar en la educación como un camino de justicia para sus hijos e hijas. Pero su compromiso trascendió lo pedagógico. Participó en la vida política del país, escribiendo artículos y colaborando con la revista Repertorio Americano, epicentro del pensamiento latinoamericanista. Fue en ese entorno donde, junto a José Vasconcelos y otros intelectuales católicos de la SEP, contribuyó a instaurar el Día de la Madre como una respuesta conservadora a las demandas del feminismo emergente. Sin embargo, como toda mente abierta al cambio, su pensamiento se transformó. En los años 30 y 40 se acercó a autoras feministas, exploró teorías de género y renovó su comprensión del papel de la mujer en el mundo. Recordemos que Gabriela Mistral es una mujer que tuvo que vivir bajo la censura por ser lesbiana. En México conoce a su pareja más estable de largo alcance, que es Palma Guillén, una gran intelectual profesora de esta universidad, y viven juntas a lo largo de 10 años, viajan por el mundo, realizan representación diplomática. Recordemos que Gabriela Mistral vive en México en 2 oportunidades. Su segunda residencia va a ser en 1948-49 en Veracruz, después de obtener el Premio Nobel, donde por ejemplo Rosario Castellanos las va a visitar y donde comienza también a tener otro tipo de vínculos. Yo creo que solamente a través de la intensa lectura y relectura de los poemas de Gabriela Mistral nos daremos cuenta no solo de su fuelle fantástico, de la manera en la que lo mismo puede hacer canciones y rondas para niños, que hacer grandes poemas en prosa, que hacer poemas de larguísimo aliento en verso endecasílabo o en verso alejandrino, y siempre manteniendo la intimidad o la lengua en estado niño, latente, en todos esos juegos de lenguaje donde la extraña y curiosísima gramática de Mistral nos ilumina y nos abre otro mundo de posibilidades. Y todo ello sin necesidad de gritar, sin necesidad de güeros y ridículos protagonismos, ¿no? Sino más bien con la palabra del paisaje y el paisaje de la palabra como única bandera. Este México desconocido en sus virtudes profundas y divulgado en su bullente superficie es cosa digna de ser mirada directamente, de ser sentida,
como se escucha un corazón muy cerca de él para poder decir su recóndita verdad. Tanto Neruda como Mistral trabajan muy activamente para dar un sustento en el respeto de los derechos humanos y poder ayudar a las víctimas de la Guerra Civil Española. Eso podría decir como un vínculo central entre Neruda y Mistral. A lo largo del tiempo para Chile también ha sido súper importante. Son los únicos premios Nobel de literatura que tenemos en Chile. Neruda es mucho más conocido que Mistral, tanto por su faceta política, porque fue candidato a la presidencia en 1970 y en el 71 recibe el Nobel, también por ser asesinado por la dictadura de Pinochet, que es un dato reciente que tenemos en Chile que ha sido comprobado científicamente. Y para ese tiempo Mistral ya no estaba entre nosotros. Mistral muere en 1957. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Creo que es muy importante entender que Pablo Neruda nació en Parral y fue educado en Temuco. Entonces es uno de los tantos poetas y trabajadores culturales que surgieron no en la capital. Él viene de las regiones de Chile. Pablo Neruda seguía con atención las noticias que día tras día llegaban a Chile sobre los acontecimientos en México. La Revolución Mexicana se convirtió durante 2 décadas en un hito trascendental, captando el interés del continente entero. En ese contexto, México se perfiló muy pronto como un destino significativo para el joven poeta, cuyo primer anhelo de viajar a tierras mexicanas estuvo motivado por el deseo de vivir su amor con Albertina Azócar, mujer que inspiraría gran parte de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. La familia de Albertina Azócar no está de acuerdo en que un joven sin mucho porvenir económico, digamos, corteje a la niña. Y entonces Neruda en algún momento piensa venir a México y justamente dice, mira, cuando la revolución termina, si la revolución termina pronto, como es de esperarse, deberíamos irnos tú y yo a México, que tu hermano nos ayude, nos vamos a México y allá nos podemos amar libremente. Esto está escrito, está asentado en una carta que Neruda le escribe desde Temuco a Albertina en marzo de 1925. Es decir, hace exactamente 100 años, Neruda estaba pensando en venir a México. Esa es la primera vez que México aparece, digamos, en el horizonte de Neruda como un proyecto de vida. No obstante, Neruda no pisaría suelo mexicano sino hasta 1940, cuando fue designado cónsul general de Chile tras haber desempeñado un papel clave en Europa como responsable de la emigración española hacia Chile. Para ese momento, el poeta ya se había consolidado tanto en el ámbito político como en el literario. Entonces México descubre el patrimonio indígena que él jamás habría imaginado desde Chile. O sea, nosotros tenemos un pueblo maravilloso, mapuche, ¿no? Pueblos en el norte, pueblos quechua, en fin, tenemos pueblos indígenas muchísimos. Pero la diferencia radical es que no hay México sin la historia que viene de las grandes civilizaciones indígenas. Tanto en Perú como en Bolivia, en Chile, en fin, en los países andinos, la cultura indígena fue más bien bastante menospreciada. Con la Revolución Mexicana, en cambio, nosotros adquirimos una conciencia diferente. En México se tuvo una conciencia diferente de la relevancia, de la importancia de la cultura mesoamericana.
Y en ese sentido había una conciencia que hoy llamaríamos intercultural. Y sus mejores poemas en México a los pueblos originarios marcan una enorme diferencia con los surrealistas de la época. Y en ese sentido creo que es una escuela para una identidad mayor, más grande, geoterritorial, pero también indígena. Y bueno, justamente esa reapreciación, por llamarla de alguna manera, de la cultura indígena impacta muchísimo a Neruda. Lo impacta a tal grado que él hace aquí una pequeña revista cultural, bueno, una revista de relaciones entre México y Chile, que se llama Araucana, justamente, y en la primera portada de esa revista tiene una indígena, justamente una mujer araucana con una enorme sonrisa. Es una portada muy bella y el gobierno de Chile lo va a reprender por eso. ¿Qué quiere usted que piensen en México? ¿Que somos un país de indios? Eso en ese sentido México transforma la visión de Neruda. Y Neruda cuando va a regresar a Chile vuelve ya con una visión en ese sentido panamericana, pero también muy valorativa de las culturas indígenas. Venía ya la conciencia política cuando él fue embajador en España y luego en Francia, y apoyó a la guerra civil, a los republicanos. Era muy amigo de Miguel Hernández y de Federico García Lorca. Entonces ahí tuvimos un Neruda que claramente venía ya abriéndose a no solo la naturaleza, que para él desde ya era algo oscuro, algo inmanejable en Residencia en la Tierra, profundo, inconsciente incluso, y va subiendo al consciente, digamos, con la naturaleza, y esto tuvo muchísimo que ver con México. Jóvenes poetas mexicanos como Octavio Paz y Efraín Huerta veían a Neruda como el hermano mayor, quien escribía contra los nazis y editaba carteles con sus poemas que se pegaban en la ciudad. En su paso por México, Pablo Neruda cultivó profundas amistades y relaciones con personalidades literarias y políticas marcadas por el afecto, pero también por la disputa. Bueno, para comenzar, México es un país pero muy cosmopolita. Gente de todo el mundo, de Asia, de América, de Europa, de todas partes vienen a México. Y entonces aquí conoce a muchísima gente y se enrola muy fuerte con los pintores. En Chichén Itzá va a conocer a una gran poeta norteamericana que en aquellos años está en ciernes, a Elizabeth Bishop. Se van a conocer en lo alto de la pirámide de Chichén Itzá y van a hacer una gran amistad, al punto que Neruda le presenta a Elizabeth Bishop a Siqueiros y Siqueiros le presta un departamento para que Elizabeth Bishop viva allí. Es decir, Neruda se vuelve un personaje muy relevante en la vida cultural de México, muy relevante. En sus contactos periódicos, culturales, tenía amistad con Frida Kahlo y los grandes pintores muralistas. Entonces, claro, hay un despertar que es doble, hacia nuestro geoterritorio, nuestros territorios latinoamericanos. Pero al mismo tiempo hay un despertar a la conciencia política, es decir, el gran debate que hubo con Octavio Paz, por ejemplo, y que no era solo Neruda que Octavio Paz, sino que era Efraín Huerta y José Revuelta, mexicanos, ¿no? Que tenían enormes debates y batallas culturales con Octavio Paz, que al principio, ¿no? Octavio Paz al principio sí apreció la literatura de Neruda. Aquí va a tener conflictos de muchos tipos, incluso hay un incidente violento en Cuernavaca, porque están en una comida, él y sus amigos lanzan vivas a la República, ahí hay unos pronazis, unos alemanes además, y se agarran a golpes. Neruda para en el hospital, hay una fotografía de Neruda con la cabeza vendada en una de las páginas del Excelsior, porque
el pleito es fuerte, ¿no? Entonces, digamos que no es un hombre estrictamente un hombre de acción, pero defendía sus convicciones. En México estaba esto candente, la pugna, ¿no? ¿Qué hacemos los poetas? ¿Nos ponemos del lado de las grandes luchas o trabajamos una poesía más pura, más depurada? Y entonces ahí era el debate y Neruda obviamente con los grandes muralistas, con los grandes poetas se puso de parte de la posibilidad de poetizar las realidades sociales y políticas. Neruda cuando viene a México ya es un filo comunista totalmente declarado, es un hombre de izquierda desde muy joven, no milita todavía en el Partido Comunista, eso será un poco más adelante, pero ya tiene una convicción muy, muy clara. La Cancillería no está de acuerdo con el proceder de Neruda en muchas cosas. Hay reprimendas, en fin, no lo van a correr del cargo, pero él se harta, digamos, de la diplomacia justamente por el carácter que tiene tan segregacionista y cuando vuelva a Chile va a abandonar la diplomacia. Fascinado por su diversidad, desde mercados vibrantes hasta paisajes variados como las costas y las selvas tropicales, Neruda encontró en México un espacio de transformación poética, cultural y emocional. Tras obtener el grado de doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1943, Neruda dejaría México para dirigirse a Chile. Fue hasta 1950 cuando, huyendo del gobierno de Gabriel González Videla, regresaría a México para recorrerlo y escribir una de las obras más emblemáticas de su autoría, Canto General, en la que plasmó su fascinación por México. México, has abierto las puertas y las manos al errante, al herido, al desterrado, al héroe. Siento que esto no pueda decirse en otra forma y quiero que se peguen mis palabras otra vez como besos en tus muros. El canto general iba a ser originalmente el canto general de Chile. Esto sí es importante, por ejemplo, subrayarlo. Claro, aquí se convierte en el canto general de América, ¿no? Y claro, cada país de América va a ocupar un espacio, digamos, en el curso de ese poema. Digamos que el poema, contemplado como un río, cruza todas las cordilleras, planicies y demás de América. Y ahí sí, claro, México tiene un lugar preeminente dentro del poema, a tal punto que se puede hacer un libro extrayendo solamente las páginas que él dedica a México. Neruda viajó por todo México, de norte a sur, por todo México. Y le dedica muchísimos poemas a México, ¿no? Desde el canto general en adelante. Incluso hasta sus prosas, confieso que he vivido, ¿no es cierto? Allí habla de lo importante que fue para él. No solo México geográficamente, que lo fue, es decir, ahí descubrió una variedad geográfica. Nosotros tenemos variedad geográfica en Chile, pero México la sobrepasaba con creces, ¿no? México con su nopal y su serpiente, México florido y espinudo, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación, me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva. Lo recorrí por años enteros, de mercado a mercado, porque México está en los mercados.
Cuando todo el mundo civilizado desaparezca, México seguirá existiendo. Cuando el planeta se desvanezca o se desintegre, México seguirá siendo México. Bolaño vivió en México, se fue muy joven a México, antes de los 18 años, y allá hizo su aprendizaje, digamos, y lo manifiesta en sus libros. Roberto Bolaño fue hijo de un camionero y de un boxeador y de una profesora. Su llegada a México no fue una decisión de él era muy joven, pero la madre, que había estado en México alguna vez, le propuso al padre, con quien tuvo una relación de estire y afloje, que también supongo que todo eso influyó en la vida, en la mente del joven Bolaño. Llegaron a México en un momento muy importante para el país y para la Ciudad de México. El movimiento estudiantil del 2 de octubre estalló en la cara de muchos estudiantes y yo creo que Bolaño, recién llegado a México, sintió una identificación con el dolor, con la muerte, que además también están presentes como temas, ¿no?, en su literatura, que todavía estaba, digamos, cocinándose, ¿no?, el oscurito. Pero lo que sí es evidente es cuánto marcó su literatura. Desde muy joven, Bolaño se desmarcó de lo convencional. Abandonó la secundaria, pero no el conocimiento. Fue autodidacta por rebeldía, por necesidad y por convicción. Trabajaba durante el día y por las noches escribía. Leía con hambre, como si el lenguaje fuera una forma de sobrevivir. Incluso cuando aún estaba en la escuela, destacaba por su amplio vocabulario, por un dominio del idioma que lo separaba de sus compañeros. Fue un escritor con un pie en Chile y el otro en México. Su vida y su obra se movieron entre esos dos mundos y desde ese punto fronterizo, literal y simbólico, escribió. En novelas como Los detectives salvajes, Amuleto o Nocturno de Chile, convirtió la literatura en un mapa inestable donde habitaban poetas errantes, violencias invisibles y relatos que no aparecen en los libros de historia. Para él, México no fue solo un lugar, fue mito, escenario, obsesión. Con los años, transformó ese territorio en una leyenda personal, especialmente en su obra más emblemática, Los detectives salvajes. Para mí es como un autor que hace muy bien esta mezcla o este diálogo entre Chile y México, ¿no? Como escribir como en ambos territorios, en ambos países. En esta novela de Amuleto, por ejemplo, donde recupera esta figura de la escritora, que además es una escritora uruguaya que se nombra la madre de la poesía mexicana y que queda atrapada en los baños de filosofía y letras durante el movimiento estudiantil del 68, ¿no? O en Nocturno de Chile, donde pone también como sobre la palestra de la discusión el papel de la literatura oficialista, porque también en dictadura hubo literatos, escritores que estaban con la dictadura, ¿no? Y que publicaban para la dictadura. Entonces pone esta historia tan problemática que ocurrió en Chile de una escritora que tenía un taller de literatura, invitaba a sus amigos y amigas y colegas y en el piso estaban torturando personas y tenían personas secuestradas, ¿no? Tenía una especie de obsesión por la vida del escritor derrotado, pero de un escritor lleno de pasión que está allí en su literatura porque sus personajes son escritores. Bolaño es como esa representación del escritor con
poco parado en ambos países, ¿no? Con un pie en uno y un pie en el otro. En pleno auge de los años 70, el escritor chileno, junto a su amigo y cómplice de aventuras poéticas, Mario Santiago Papasquiaro, decidió romper con todo lo establecido. Así nació el movimiento infrarrealista, aunque muchos preferían llamarlos con desdén los inframentales. Solían reunirse en la Casa del Lago, centro cultural perteneciente a la UNAM, ubicado en el bosque de Chapultepec. Su blanco favorito era Octavio Paz, no por sus poemas, que Bolaño respetaba, sino por lo que representaba, el poeta oficial del sistema. En Los Detectives Salvajes, Bolaño transforma esta furia juvenil en literatura. Sus personajes planean secuestrar al mismísimo Octavio Paz, pero el secuestro era simbólico. El verdadero golpe era escribir contra todo. En Los Detectives Salvajes hay un pasaje maravilloso que si la novela solamente tuviera eso ya sería, digamos, toda una propuesta. Y es el encuentro del poeta Mario Santiago con Octavio Paz en el Parque Hundido. Y el diálogo entre ellos dos, todo lo que se dice, todo lo que se defiende, todo lo que se burlando entre la poesía, la sociedad, la descalificación, la defensa. Yo creo que ellos sí dialogaron con la poesía de Octavio Paz, de una manera muy crítica, pero sí dialogaron, incluso en la burla. O sea, si tú estás hablando y conviertes a Octavio Paz también en un personaje de tu novela, es porque allí hay una interlocución que es importante para ti, punto, ¿no? Y para Bolaño fue muy importante su estadía en México. Él, bueno, se especializaba en pelear con Octavio Paz, por ejemplo. Pero tuvo grandes amigos como Mario Santiago y otros, y los infrarrealistas los formó allá. Entonces, para Bolaño, México era fundamental, nunca se sabía, incluso la gente se ríe porque dicen que no saben de qué acento tiene, si chileno, si español, si mexicano. Esta relación de Mario Santiago con Roberto Bolaño no es exclusiva de ellos dos, hay muchos otros poetas que se identifican con este movimiento. Proveniente de Santiago de Chile y marcada por el exilio de su padre y abuelos, la escritora Bárbara Delano viaja a México, donde participa en el grupo de los infrarrealistas. Fiel al estilo infrarrealista, la literatura de Delano rompía moldes tradicionales o circunstanciales, cuestionando el mundo cotidiano. Algunos poetas, como Jaime Quesada, consideran su lenguaje como la voz de la mujer chilena y latinoamericana incorporada a la poesía de su tiempo con vistas al futuro. Bolaño desgraciadamente murió justo cuando empezaba a ser más conocido. Había publicado Los Detectives, hasta ahí, digamos, varios libros, y Los Detectives yo creo que causó un gran impacto en México porque demuestra un gran conocimiento de México. México se convierte, para este autor chileno, en un escenario que con los años él iba a transformar en una especie de leyenda, ¿no? Eso sobre todo se puede ver en esta
increíble y admiradísima por mí obra, que es Los Detectives Salvajes. El DF era una ciudad monstruosa, pero también una ciudad llena de secretos y posibilidades. Uno podía morirse de hambre o encontrar oro en el fondo de una cantina. Uno podía amar o desaparecer. En ningún otro lugar como en México era tan visible esa delgada línea entre la vida y la muerte. En sus últimas obras empiezan a aparecer los ecos oscuros de los feminicidios en Ciudad Juárez. Esos crímenes que comenzaron a sacudir a México en los años 90 irrumpen en su narrativa como un grito silencioso. Bolaño los vio, los escuchó, los vivió a la distancia corta del escritor que no puede evitar mirar lo que duele. En su literatura, la violencia no es un dato, es una presencia. Y Ciudad Juárez, con su tragedia repetida, se vuelve un escenario central de esta denuncia velada que atraviesa el corazón de su obra final. Póstumamente se publica 2666, un libro de este tamaño que tardó él años en escribir y que muchos consideran su obra cumbre, ¿no? Y otra vez está el escenario de México. Era la época terrible de México de las muertas de Juárez, que fue también un tema que perturbó la mente y por lo tanto influyó en la escritura de Bolaño. Fue un impacto, yo creo que para mucha gente, la muerte de Bolaño, y ahí comenzó también un mito acerca de él. México era un país lleno de posibilidades, lleno de peligros también, pero sobre todo lleno de historias. Es en esta vasta geografía literaria de América Latina donde la literatura chilena ha tendido puentes poderosos hacia el corazón de México. Figuras relevantes emergen en la actualidad y conectan con el legado de los escritores que se consagraron en el siglo XX. Alejandro Zambra, Nona Fernández y Lina Meruane, todos de origen chileno, comparten en su literatura el abordaje de la memoria y la experiencia chilena. Zambra, a través de su libro Formas de volver a casa, Fernández con Space Invaders y Meruane con Cercada, se han adentrado en el movimiento de la literatura de los hijos, caracterizado por abordar la historia de Chile durante los contextos represivos de la dictadura pinochetista desde la mirada de personajes infantiles o adolescentes. Autores fuertemente inspirados en el trabajo de Gabriela Mistral o Roberto Bolaño y a los que se anexa el nombre de Alejandra Moffat, quien ha encontrado en México también un espacio de nuevos horizontes artísticos y literarios. Yo había escuchado mucho de México porque yo tengo una tía que se fue exiliada a México el 76 y siempre hablaba con mucho cariño y como si fuera un lugar también muy distinto de Chile, y eso a mí siempre me llamaba mucho la atención. Y en el 2014 por eso viajé para allá y bueno, después me quedé viviendo allá casi 9 años. Yo en ese momento, cuando estaba viviendo allá, también estaba escribiendo una novela, Mambo, y yo tuve la suerte ahora de publicarla en México. Obviamente para mí publicarla allá tiene como también un peso, una liviandad, porque
porque es el lugar del origen también de la novela. México, con su riqueza editorial y su público lector, ha ofrecido a los autores chilenos un suelo fértil donde sus palabras encuentran continuidad. Me parece maravilloso porque nos entendemos. Y me parece también maravilloso las diferencias entre de cada país, ¿no? En el español de cada país. Los mexicanos ahora con la televisión y con los medios de comunicación y con el internet y todo, nosotros entendemos más, por decir así, pero había palabras que no entendíamos. Aquí una amiga me regaló esto, que dice chingona, una palabra que aquí no usamos. La literatura chilena no es solo una visita fugaz en el panorama mexicano contemporáneo. Es una presencia constante. Chile envía sus cartas al mundo y México las recibe y las escucha con atención.